vamos a darle la posta a Germán y luego vamos a continuar con esta sí. interesante nota que tenemos. Santoro, periodista de Diario Clarín, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Germán. Muy buenos días para todos. Bien, un placer. Daniel, esa noticia mundial que diste ayer de que encontraron en el subsuelo de la Corte, del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, documentación referida a los nazis. Contame un poco. Sí, de casualidad, cuando estaban haciendo la mudanza del archivo de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Tribunales, encontraron, Germán, 12 cajas de madera de champán y al abrirla se dieron cuenta que había documentación del nazismo. Encontraron centenares de carnés de afiliación al partido nazi de la Argentina, encontraron pasaportes nazis, propaganda nazis, fotos de actividades de Hitler. Todo eso estaba en estas cajas de madera desde 1941. ¿Por qué está desde 1941? Porque en ese año había llegado un barco japonés al puerto de Buenos Aires que tenía todas estas cajas y un funcionario de aduana sostuvo que, pese a que decía que el destino era la embajada alemana, podía constituir propaganda en contra de la Argentina y la retuvo. Hubo toda una discusión dentro del gobierno del entonces presidente Ortiz y por suerte un juez decidió incautar la causa ante el pedido de un diputado radical que se enteró de lo que existía y la documentación, estos pasaportes nazis que tienen esvásticas labradas alrededor de un engranaje en su frente, todo esto quedó guardado, archivado, hasta que se descubrió y el viernes el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, decidió empezar a inventariarlo, digitalizarlo, en colaboración con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, Germán. Bueno, vos hablás incluso más de la participación del grupo de Go, de los generales, hablás de Farrell, que vino después de la presidencia. ¿Vos crees que en ese entonces ya se planteaba hacer una campaña nazi en la Argentina? Bueno, había habido un acto muy importante 2 años antes, cuando Alemania anexó a Australia en el Luna Park, donde asistieron 20.000 simpatizantes. Si tu audiencia busca en internet hay muchas fotos, es alucinante ver las banderas nazis, el saludo nazis y argentinos vestidos con el uniforme de los nazis y con botas y demás. Ya había empezado antes. En 1941 todavía estaba el auge militar de Alemania. Alemania había iniciado el operativo Barbarroja de invasión a la Unión Soviética, y recién el año siguiente, cuando la Unión Soviética derrota al ejército alemán en Stalingrado, esa es la gran batalla donde mueren 1 millón de soldados y dan vuelta el curso de la guerra en el territorio europeo, y después empezó una ofensiva de la Unión Soviética que terminó en 1945 con la rendición de Berlín, que justo se cumplieron 80 años el viernes, y tu audiencia habrá visto el desfile que hizo, el desfile de la victoria sobre los nazis que organizó Putin, y estaba Lula da Silva, y estaba también el presidente de China, y demás en la Plaza Roja, ¿no? Uh-huh. Ahora, esa presencia, ¿vos crees que eso ayudó o alimentó a que vinieran nazis posteriormente? Estamos hablando del 41 en plena guerra. Posteriormente vienen nazis después de la guerra en la Argentina, y entre esas aparece la figura famosa que tuvieron en nuestro país, en Tucumán. Exactamente. Bueno, ahora se está investigando si esa documentación puede ayudar a resolver algún caso del Holocausto, durante el cual los nazis mataron 6 millones de judíos, o puede dar alguna pauta del tema de lo que se está investigando ahora, que es cómo se financió la llegada de jerarcas criminales de guerra y científicos nazis a la Argentina, ¿no? Bueno,
Primero un paréntesis. La Unión Soviética y Estados Unidos en aquel momento salieron a cazar técnicos y científicos nazis. Von Braun, que fue el que creó las famosas bombas B1 y B2, con las cuales tiraron a Gran Bretaña, fue después el padre de la base científica para la construcción de la bomba atómica de Estados Unidos, ¿no? Entonces, una cosa son los técnicos y los científicos. Bueno, en Argentina vino otro técnico famoso que fue el que construyó el Pulqui, primer avión a reacción de América Latina en Córdoba, pero también vino Mengele, como bien dijiste vos, que después de estar en Buenos Aires se escapó en Tucumán, de Tucumán se fue a Bolivia y terminó en Brasil, donde murió en el año 1992 aproximadamente. También vino Eichmann y vinieron otros más. Y puede ser que tanto en esta documenta como en la que se había encontrado la semana anterior, que eran actas de fabricaciones militares, de las cuales estuvimos hablando la semana pasada, Germán, que pueda dar una pauta de quién puso la plata para el viaje, quién puso la plata para que se instalaran aquí en la Argentina, y esos son los indicios, las pruebas que están buscando en este tesoro entre comillas, de 7.000 documentos del nazismo encontrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Vos crees que se va a llegar a eso, Daniel? Yo creo que es una posibilidad porque es mucha documentación. Por lo menos vamos a ver, se sabía que en Argentina el partido nazi argentino había tenido 12.000 afiliados. Se van a conocer los nombres de todos esos afiliados. Algunos argentinos van a descubrir que tenía un abuelo o un bisabuelo que usaba las camisas pardas en esa época en Buenos Aires, y que acá habían cometido algunos hechos de violencia y demás. Eso seguro. Ahora, después lo otro, el Museo del Holocausto, que está muy bueno aquí cerca ahí de Córdoba y Callao, que tiene historiadores, tienen gente especializada que van a buscar estos datos en enorme cantidad de documentación que quedó a salvo, porque la embajada de Alemania, la embajada nazi en aquel momento reclamaba, decía que eso estaba cubierto por la Convención de Ginebra o de Viena, no me acuerdo, por la convención que protege a los diplomáticos y a todo lo que tiene que ver con su documentación y sus cosas personales, pero hubo un juez, Taboada de apellido, que dijo, no, esto corresponde a la justicia, le corresponde a la corte, y ahí quedó archivada, y así lo encontramos, ¿no? Daniel Santoro, te agradezco mucho la gentileza y compartir estos conocimientos tuyos sobre este nuevo hallazgo en la Argentina. Gracias.